Mis hermanos, que la gracia del Señor nos colme en esta noche y que podamos juntos meditar en la palabra del Señor. Amén. Amén. Hace muchos años he guardado el anhelo de venir a este lugar de Pucallpa, a Cocamana, y después de muchos años de estar en el ministerio, ya han pasado muchos años, desde los 14 años que inicié a colportar. Hoy tengo 44 años y recién se hace realidad este sueño de venir a Pucallpa. Y gracias a Dios he podido encontrarme con mi compañero de colportaje, el hermano, no lo veo, el hermano Meléndez. Hemos colportado juntos con mi hermano. El Señor nos ha guardado en el tiempo, a pesar de la distancia, el Señor nos ha guardado en esta bendita fe. Amén. Amén. También he escuchado mucho del hermano Adán Cubas y me alegra haberlo conocido este día acá en Pucallpa, a su familia. El Señor les bendiga. Bien, no conozco a los hermanos a todos, pero hay un aprecio por esta tierra, por Pucallpa. Amén. Quisiéramos meditar en la palabra del Señor. En el libro de Colosenses, el libro de Colosenses 3, 9 y 10. En esto vamos a basar nuestra meditación. Es oportuno también dar la bienvenida al pastor Pelco, presidente de la Conferencia General, que nos ha visitado a esta tierra. Amén. Es grato tenerlo en estos lugares. Por primera vez alguien de la Conferencia General pues llega por estos lugares, ¿verdad? Así que oremos también por él, por el pastor, por su ministerio. Leemos entonces Colosenses 3, 9 y 10. El versículo dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, esté conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es importante ver lo que nos presenta la palabra del Señor, que nosotros tenemos una meta. El Señor nos ha trazado un objetivo en nuestra vida religiosa. Como hijos del Señor, no es que todos los días hemos de venir, sentarnos y retirarnos del servicio como cualquier otro día, sino que cada día nosotros debemos tener un propósito, y este propósito es acercarnos cada vez más al propósito con el cual el Señor nos ha llamado, de que seamos, como dice el texto, revestidos del nuevo. Pero para ser revestidos del nuevo hombre, ser una nueva criatura, el versículo 9 nos dice que hay que primero despojarnos del viejo hombre. Es importante que los textos anteriores nos menciona en el versículo 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. No puede haber algo nuevo si es que no hay primero una muerte. Así sucede en la naturaleza. Así ocurre cuando usted siembra su maíz, cuando usted siembra alguna planta. Primero esta semilla se abre hasta que empieza a germinar, pero para que tenga fuerza, para que tenga vitalidad, para que tenga fortaleza esta nueva vida, va cediéndole sus
a través de la semilla le va cediendo esa fortaleza a la nueva vida. Y hasta que ésta va desarrollándose y llega un momento que ya no existe el grano ha terminado, solo queda una nueva vida que ya no depende de la raíz o de la semilla que fue plantada, porque esa semilla tiende a morir, a desaparecer. Es así entonces como el Señor nos menciona que nosotros debemos hacer morir pues lo terrenal. Y en el versículo 10 dice que debemos vestirnos del nuevo hombre, o de la nueva naturaleza, de una nueva vida. Debemos llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que vamos a meditar en este texto y vamos a titularlo Revestidos de una nueva criatura. Es importante, mis hermanos, que nosotros poder llegar a identificar que si nosotros no tenemos un propósito definido en nuestra vida, si nos levantamos cada día sin un objetivo, ese día va a pasar y no podemos medirlo si hemos avanzado en este propósito de estar revestidos de este nuevo ser, de esta nueva naturaleza, de esta nueva criatura. Si un día nos levantamos y decimos, hoy día aquí me voy a ir a visitar, si no sabes a quién o a qué lugar vas a llegar, todas las calles te vienen a bien, te van a llevar a algún lugar. ¿Por qué? Porque no tenemos un propósito definido a dónde llegar. Pero si queremos irnos ¿cómo se llama el lugar que fuimos, hermano Wilson? La Restinga de Manantay. Si queremos llegar a las Restingas de Manantay, no podemos tomar el rumbo a la izquierda. Tenemos que tomar siempre a la dirección donde está, acá al lado derecho. Pero lo mismo sucede con nuestra vida. Si nosotros no tenemos un motivo o una razón para hoy, entonces nos vamos a levantar y nos vamos a acostar y no hemos experimentado nada, no hemos aprendido nada, no hemos tenido una nueva experiencia con el Señor, porque no hemos tenido un propósito, un objetivo para el día. Es por eso que todos los días debemos de preguntarle al Señor, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Entonces, para ser renovados, para alcanzar la renovación, alcanzar este propósito en el Señor, nosotros necesitamos primero entender que no puede haber una nueva criatura a menos que nosotros renunciemos a una vieja manera de vivir. No podemos tener las dos vidas a la vez. No podemos tener dos estilos de vida a la vez, porque no podemos servir a dos señores. La obra, libro de la educación, página 12, dice: la obra de la redención debe restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. El mismo párrafo nos cuenta que el pecado ha mancillado y casi ha borrado las semejanzas divinas. Y describe acá que las facultades físicas del hombre se han debilitado, su capacidad mental ha disminuido, su visión espiritual se ha oscurecido, quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. En esa condición, que casi el pecado ha borrado la imagen del hombre, la imagen de Dios en el hombre, en el ser humano, el Señor no nos ha abandonado a esta suerte. Pero el Señor nos ha puesto un objetivo: revestirnos de una nueva vida, de un nuevo ser, llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. También
el siguiente párrafo dice, la gloria de Dios será revelada en la creación del hombre, en su imagen, pero también ha de ser revelada la gloria de Dios, dice, en su redención. ¿Qué es lo que el hombre lleva de Dios? Cuando dice que somos la imagen de Dios, ¿qué es lo que llevamos de Dios? ¿Una figura externa? No. ¿Qué es lo que llevamos de Dios? Cuando el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que llevamos de Dios? ¿Qué es lo que nos dio el Señor? Nos ha dado un carácter. Un carácter que tiene los atributos que Dios tiene. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Patriarcas y Profetas, página 23, dice que Dios le dotó al hombre los atributos morales que Dios tenía. Es decir, es necesario entender que el hombre fue santo y perfecto no por algo inherente, sino porque Dios se lo otorgó, se lo donó. Es la misma forma, y de esa forma el Señor de esa forma, la gloria de Dios se ha revelado en la creación del hombre. Eso dice el Padre. También, la misma experiencia sucede, la misma gloria de Dios se manifiesta cuando el hombre es redimido. El hombre es redimido no por algo propio, no por algo inherente, no por mérito alguno, sino porque el Señor nos otorga su justicia y su bondad, su santidad. Es decir, Él nos vuelve a dar por gracia lo que el hombre había perdido, lo que casi se ha borrado de Dios. La imagen de Dios en el hombre son esos atributos divinos, la justicia, la perfección, la santidad, que hoy en nuestra condición humana no la tenemos. Y Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, partiendo de esto, podemos ver nosotros que sí necesitamos de Dios para que Dios renueve o nos vuelva a dar a restablecer Dios la imagen divina, su carácter divino en nosotros. Hemos de reflejar entonces el carácter de Dios. Testimonios, tomo 3, página 52, dice: todo debe ser dejado con el mundo si queremos ser renovados en conocimiento de acuerdo con la imagen del que nos creó. ¿Cómo podemos entonces nosotros ser revestidos del nuevo? El texto decía, haciendo morir primero, dice el versículo 5, 3:5 de Colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y si ustedes siguen la lista, si se dan el tiempo de buscar en sus Biblias, hoy o en sus casas, el texto de Colosenses 3:5, dice el texto, continúa y da una lista de cosas que había antes, que ya no debe existir en el creyente, en el Hijo de Dios. Cuando el texto dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, y el texto continúa describiendo un sinnúmero de cosas puntuales que debe morir en nosotros. ¿Y en qué consiste? En sí es el pecado. No debemos practicar el pecado. Dice acá, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y la lista continúa. Estas cosas el creyente debe experimentar esa renuncia a las prácticas que antes de conocer al Señor lo teníamos, que lo hacíamos sin ningún remordimiento de conciencia. Pero hoy, que tenemos el Espíritu de Dios, que hemos recibido las arras del Espíritu, y que cada día debemos de crecer en el Espíritu, en conocimiento del Señor, debemos también experimentar, por ende, la renuncia
al pecado. En el texto, la lista termina en el texto 9 y 10. Y dice, revestidos de nuevo y esté conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, ¿en qué consiste estar revestidos del nuevo? ¿Qué quiere decir este texto cuando dice estar revestidos de lo nuevo? Alcanzar esa meta. ¿En qué consiste? En renunciar al pecado. ¿Qué más dice el versículo 10? Este dice debe estar conforme. Este revestimiento nuevo que el Señor nos da, dice debe estar a la imagen, el versículo 10, a la imagen del que lo creó. Un párrafo leímos anteriormente que la gloria de Dios se reveló cuando Dios creó al hombre a su imagen. Pero también dice el mismo párrafo que también ha de revelarse su gloria en la redención. Si nosotros tomamos la experiencia de Adán en el Edén, él llegó a participar de la imagen de Dios porque Dios se lo donó, se lo regaló. Por la desobediencia lo perdió. Ahora el texto 3.5 nos habla de que nosotros debemos hacer morir, renunciar al pecado. En otras palabras, obedecer al Señor. ¿Cómo ocurre entonces que el Señor vuelve a restaurar la imagen de Dios en el hombre? Voy a leer un párrafo. ¿Cómo recibimos? Dice el texto que se ha dado a todas las gentes, página 355. Mediante el elemento transformador que posee su gracia. ¿Cómo somos transformados entonces? ¿Cómo es que vamos a nosotros a renunciar al pecado? Es porque Dios interviene dándonos su gracia. No es que la persona tiene que esforzarse lejos de Dios, abandonando. Es por eso que el camino a Cristo dice, no hemos de esperar llegar a abandonar todo para recién llegar al Señor. Hemos de ir al Señor para que Él nos perdone y nos transforme. El párrafo deseado de la gente dice, mediante el elemento transformador que posee su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo y viene a ser una nueva criatura. Es cierto que el creyente tiene que renunciar al pecado, pero el pecado es parte de su propio ser. Dice Romanos 5:19, que así como la desobediencia de uno, por la desobediencia de uno, dice, los muchos hemos llegado a ser constituidos en pecadores. Esa es la condición del hombre, pero ¿cómo puede renunciar a lo que está parte de su ser? Es parte de su constitución, según Romanos 5:19. Es por eso que interviene la gracia de Dios. Es por eso que interviene la gracia de Dios para que la imagen de Dios se reproduzca en el creyente. Acá el texto dice en el discípulo. Es importante entonces que nosotros al renunciar al pecado no lo veamos como algo propio, como algo personal. No, es solo mío. No. Si tenemos un nuevo deseo, si tenemos un nuevo pensamiento, si tenemos un nuevo anhelo de ser mejores hoy, mejor que ayer, y mañana mejor que hoy, es porque el Espíritu de Dios está obrando por su gracia, como dice el texto. El camino a Cristo dice que esos deseos vienen de Dios. El apóstol Pablo dice lo mismo. Filipenses 2:13, porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena
voluntad. Esa es la obra, es una gracia. Es una gracia. Es por eso que dice el texto, mediante el elemento transformador que posee su gracia, la imagen de Dios se ha de reproducir en el discípulo. Es decir, el tener el deseo, el que nuestra voluntad, el que nuestra conciencia sea despertada y tener ese deseo de renunciar al pecado es muestra de que la gracia de Dios está operando en nosotros. Pero usted dirá, no, pero eso yo ya lo hice hace muchos años, ya renuncié al pecado antes de bautizarme. Y podemos tener muchos años en la fe. Pero ¿cómo estamos con esa renuncia al pecado? Con ese propósito, con ese objetivo que dice el versículo 5 de Colosenses 3:5. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Si ya tenemos muchos años en la fe, ¿cuánto hemos avanzado en este propósito, en este objetivo? De hacer morir pues lo terrenal. Sí interviene el ser humano en hacer morir lo terrenal. Es por eso que el texto hace evocación a la actitud de la persona. Hacer pues morir lo terrenal. ¿Cómo interviene el ser humano en hacer morir lo terrenal? Entregando su voluntad. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos. Es decir, si yo entrego mi voluntad al Señor, va a haber ¿qué cosa? Un resultado. Vamos a mirar los caminos del Señor. Vamos a anhelar los caminos del Señor. Vamos a tener ese deseo de vivir el camino del Señor. De estar en el camino del Señor. Entonces, cuando el texto dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, es cierto que sí interviene el ser humano, entregando su voluntad. Pero para que el creyente entregue su voluntad, ¿quién ha intervenido? El Espíritu del Señor. Porque Él pone en nosotros tanto el querer y el hacer su buena voluntad. Entonces, el llegar a participar de la imagen de Dios, a que se reproduzca la imagen de Dios en el creyente, viene hasta llegar a ser una nueva criatura. El texto nos dice que es mediante un elemento transformador, el elemento transformador de la gracia. Dice el texto de Colosenses, siguiendo la lectura del párrafo, dice: los que verdaderamente creen en Cristo se sientan junto a Él en los lugares celestiales. Aceptemos la insignia del cristianismo. No es un distintivo externo, no es usar una cruz o una corona, sino algo que revela la unión del hombre con Dios. ¿Cuál es nuestra insignia, hermanos? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos hace distintos? ¿Cuál es nuestro distintivo como hijos de Dios? Es importante entonces que el distintivo que Dios nos da no es externo, se manifiesta externamente, se manifiesta en mis palabras, se manifiesta en mis respuestas cuando alguien me habla de manera airada. Mis respuestas van a ser diferentes. Sí se manifiesta externamente. Es decir, que la experiencia de participar y llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús sí se manifiesta, pero no es un distintivo externo, dice el Pablo. Es decir, no es una cruz colgado, tatuado en el cuerpo, sino es en mi carácter. Es en el carácter donde el Señor ha de revelarse, ha de manifestarse
ha de revelar la imagen de Dios, el creyente, es en el carácter, volviendo a tener, si antes teníamos actitudes de injusticia contra alguien, pues ahora vamos a pensarlo, vamos a razonarlo y vamos a desear lo mejor para mi hermano. Si anteriormente pues tratábamos mal a la esposa con palabras duras, con palabras no suaves y corteses, si antes éramos ásperos con los hijos, con la esposa, entonces ahora ¿cómo va a haber un cambio? Porque el carácter de Dios se va a revelar en mi carácter. Es decir, la imagen de Dios se ha de revelar en lo que yo soy, en lo que yo digo, en lo que yo hablo, en lo que respondo, en lo que canto, en el trato que doy a los demás. Es importante entonces que nosotros debemos, dice, despojémonos del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La belleza de la santidad se revela a medida que los cristianos se unen, fusionándose en el amor de Dios. ¿Cómo hemos de revelar entonces la imagen de Dios? Entonces, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 330. No hay nada más ofensivo para Dios que este espíritu estrecho y egoísta. No hay nada más ofensivo para Dios tener un espíritu estrecho y egoísta. Y dice, continúa el párrafo y dice que no dejemos señal de amor y de compasión. Y esto debemos tenerlo presente, porque en nuestro trato con los demás, con los hijos, con la esposa, debemos no pensar en que yo tengo que quedar bien, sino en que tengo que restaurar la vida de mi hijo. Si yo corrijo al hijo pensando en que mi imagen como padre o como pastor tiene que quedar bien, estoy siendo egoísta. Y no hay nada más estrecho para el Señor y ofensivo que hacer actos de egoísmo. Hay que buscar la corrección con ese amor y mansedumbre a nuestros hijos. Voy a leer un párrafo más. Existe una sola verdadera religión, solo un camino al cielo, solo una luz para iluminar la senda a medida que los peregrinos avanzan deprisa. En tanto prosigamos en el conocimiento del Señor, reconoceremos a cada paso que Cristo es la luz del mundo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y veremos que la senda por la que nos pide que transitemos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuanto más nosotros seamos renovados a la imagen de Dios, más luz vamos a ver en la palabra del Señor. Más claridad vamos a tener. Dice, más conocimiento del Señor vamos a tener. Más anhelo de darle gracias. Más anhelo de darle gloria. Porque cuanto más nos acercamos, igual, dice, va a ir aumentando. Cuanto más nos renovamos, va a ir aumentando hasta que el día sea perfecto. ¿Cuándo será esto? Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Es decir, nuestro trabajo, la obra de Dios en nosotros ha comenzado, pero no ha terminado aún. La va a perfeccionar nuestro carácter, va a perfeccionar nuestra vida, va a perfeccionar nuestro trabajo para el Señor, va a perfeccionar nuestro trabajo en la iglesia, va a perfeccionar nuestro trato en la familia, hasta que el día llegue a ser perfecto. Y el texto de Filipenses 1:6 dice que será, dice el texto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando Él se manifiesta. Recién seremos revestidos completamente de este carácter del Señor. Desde luego que será en nuestra condición humana. Nunca tendremos la perfección absoluta como Dios lo quiere. Pero el Señor nos transformará. Empezó esa transformación por gracia, la terminará por gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.